Hola, ¿qué tal están? Lenguaje, razonamiento y lógica. Ciertamente el lenguaje humano nos sirve para la comunicación. Es un fenómeno muy complejo en el que frecuentemente interviene la palabra, sea en su forma oral o en su forma escrita, como es lógico, y habría que distinguir entre lenguajes naturales y lenguajes formales. Los lenguajes naturales son los que proceden de las lenguas que hablamos, pues español, francés, italiano, alemán, el idioma que sea. Y realmente en ese sentido los lenguajes artificiales o formales utilizan un lenguaje mucho más preciso, como por ejemplo la jerga química, la jerga física, la jerga de los médicos, la jerga, por ejemplo, filosófica, más abstracta, y otras jergas o argots. En ese sentido, en cambio, el lenguaje natural es el lenguaje cotidiano. En cuanto a las características del lenguaje, pues hay que decir que es un lenguaje aprendido, adquirido en la infancia, no innato, no surge por nacimiento, aunque su adquisición se basa en condicionamientos fisiológicos y psicológicos innatos. Eso puede aceptarse. Por otra parte, hay muchísimas definiciones de lo que es el lenguaje y para qué sirve. Una de ellas, por ejemplo, es la de Aristóteles. Dice en su libro Política, el Estagirita, pero la palabra logos es para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre frente a los demás animales, al tener o el tener él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, etcétera. Y la comunidad de estas cosas es lo que constituye la casa y la ciudad. Además, hay que decir que el lenguaje es algo simbólico, es simbólico realmente, ya que está compuesto de una multitud de símbolos que son en realidad las palabras. Llamamos símbolos a aquellos signos en los que la relación entre significante y significado se establece de modo consciente, convencional y universal, porque si no, no nos entenderíamos. Además, hay que decir que el lenguaje es productivo porque nos permite crear formas nuevas indefinidamente, frases infinitas, nuevos mensajes que nunca antes habíamos formulado o formado y que, sin embargo, todos los hablantes de una misma lengua podrán entender. De esta manera, el lenguaje humano constituye el vehículo del pensamiento, puesto que éste puede ser descrito como un lenguaje interiorizado, que luego se exterioriza, lógicamente. En cuanto a las dimensiones básicas del lenguaje, hay tres fundamentales que son la sintaxis, la semántica y la pragmática. La dimensión sintáctica se refiere a las relaciones de los signos entre sí. Esta dimensión se manifiesta en un conjunto de reglas sintácticas y gramaticales que nos orientan sobre el modo en que las palabras han de estar colocadas para que el enunciado u oración resultante pueda cumplir adecuadamente su función de transmitir determinados mensajes. Por otra parte está la dimensión semántica, que se refiere a las relaciones de los signos con sus correspondientes significados. También en este caso existen determinadas reglas que sirven para formular bien los significados y sobre todo para formar frases con sentido y con un significado correcto. Por otra parte, también no hay que olvidarse la dimensión pragmática, ya que en estrecha relación con la dimensión semántica y sintáctica está precisamente, insisto, la dimensión pragmática, que se refiere a la relación que establecen las palabras en función de los contextos de los hablantes, de los interlocutores, de los oyentes, etc. En el caso del lenguaje, los usuarios son los hablantes, los signos son las palabras y la dimensión pragmática, por tanto, está constituida por la intención de los hablantes que realizan la locución y el contexto en el que sucede la comunicación. Esta dimensión es indispensable también, indudablemente, para comprender cuál es el significado exacto de lo que se dice según el contexto en el que se habla. Por ejemplo, la frase este todavía está verde puede entenderse de maneras muy distintas según quien la pronuncie, como es natural, y según el contexto en que lo haga. De hecho, muchos de los malentendidos y dificultades en la transmisión del lenguaje, en la comunicación, que se nos presentan en la vida cotidiana, son resultado de una incorrecta utilización del lenguaje por no tener en cuenta las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas que rigen nuestro idioma. Por tanto, a la hora de valorar las razones y argumentos que intercambiamos pues, en las discusiones, lo primero que deberíamos preguntarnos precisamente es si todos estamos expresando correctamente aquello que queremos decir. Pero además hay que decir que hemos de razonar correctamente y para ello es necesario que tengamos en cuenta las reglas de la lógica. En ese sentido, hay que comprender que argumentar o razonar correctamente es un arte, es una habilidad que algunos teóricos llaman lógica utens o simplemente lógica como arte, y otra cosa diferente es el estudio científico de los principios y reglas que rigen el razonamiento correcto, que es lo que se denomina lógica docens o simplemente lógica.
lógica que se enseña, quiere decir que es una disciplina científica, rigurosa, precisa, como las matemáticas o la propia teoría de la contabilidad o la teoría económica, que tiene por objeto analizar detalladamente las bases teóricas del arte del buen razonar. Podemos también pensar en la aplicación de la lógica. Una de sus aplicaciones precisamente es la informática, el lenguaje informático, etc. En cuanto a la utilidad de la lógica, estudiar lógica puede ayudar a quien la estudia a razonar mejor, a comprender mejor y realmente eso es muy útil. Además, la lógica tiene aplicaciones importantes en las ciencias, especialmente en matemáticas e informática, y también en el derecho, la moral, las técnicas publicitarias y en otros muchos campos del conocimiento. Pero aquí pues podemos decir que lo más importante es la posible aplicación a los razonamientos cotidianos. En cuanto al estudio de la lógica, se pueden distinguir dos grandes ámbitos en el estudio de las reglas de argumentación. Por una parte, la lógica formal, o lógica matemática, o lógica simbólica, que estudia la estructura de los razonamientos prescindiendo de los contenidos a que hacen alusión, o sea, de la propia realidad, de los contenidos. Y por otra parte está la lógica informal, que algunos autores llaman también pragmática lógica, que estudia los modos correctos de razonar teniendo a la vista los distintos contextos de diálogo y las diversas cuestiones tratadas entre ellos, entre estas cuestiones o en esas cuestiones. Podemos preguntarnos si la lógica sirve para algo, esto como una especie de disertación. En ese sentido, podemos tener en cuenta las investigaciones, por ejemplo, de los lógicos de la Edad Media, las sumas lógicas de Guillermo de Ockham, de Pedro Hispano y de otros grandes tratadistas de lógica en pleno medievo. Y también podemos pensar en Leibniz, este gran filósofo, que también escribió distintas obras, distintos escritos sobre lógica. Y dice Leibniz: yo sostengo que la lógica es uno de los inventos más bellos del espíritu humano. Es como una especie de lenguaje universal inteligible para todo el mundo. Por eso, cuando los hombres han de tomar, solos o en grupo, decisiones importantes, les serviría de gran utilidad el uso de la lógica para evitar dejarse llevar por embaucadores y vendedores de baratijas. Por lo tanto, en ese sentido, el arte combinatoria de Leibniz y los desarrollos lógicos y matemáticos que realizó este gran filósofo racionalista que fue Leibniz sirvieron para, diríamos, formar mejor a las personas en el siglo XVII y en los siguientes siglos, por supuesto. No hay que olvidar que la lógica sirve para razonar correctamente, para entender mejor, y sobre todo para ordenar la mente, para saber utilizar la mente adecuadamente, de una forma precisa, exacta. En definitiva, es lo que busca también la matemática. Decimos que la lógica es la base de la matemática y es la realidad. Todo matemático en realidad es un lógico y todo lógico de alguna manera es también matemático. De hecho, la base de la matemática es lógica, es combinación, es un arte combinatoria la matemática también, siguiendo los planteamientos de Leibniz, este filósofo racionalista. Y podemos decir también que la lógica es una ciencia propedéutica, en el sentido de que es preparatoria para las demás ciencias. En ese sentido, no hay que olvidarse, por ejemplo, de la contribución de Aristóteles con sus tratados de lógica, con su órgano, que sirve también para entender el lenguaje mejor, para categorizar las cosas, la realidad, pero sobre todo para, diríamos, usar silogismos y otras figuras lógicas que sirven para llegar a conclusiones válidas, conclusiones verdaderas. En ese sentido, es verdad que hay distintos tipos de lógica, la lógica tradicional, como la lógica aristotélica. Está también la lógica formal o simbólica, que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero podemos decir que la lógica nos sirve para ordenar los pensamientos, ordenar las ideas, a la hora de escribir, a la hora de redactar, por supuesto también a la hora de explicar cualquier cuestión. Hay que seguir un orden lógico o un orden racional en cualquier caso para que esos contenidos se entiendan mejor, para que esos discursos sean más coherentes, más racionales, etc. En definitiva, todo lo que implique coherencia, racionalidad, distinguir aspectos diferentes, pues en ellos interviene la lógica. Pero es que la lógica también se aplica al mundo de la música, pues al mundo del dibujo técnico, al mundo del arte en general también. La disposición de las figuras en los cuadros también es importante para crear determinados efectos, y eso se aplica también a otras artes como por ejemplo el cine, como la televisión, las artes visuales en general, realmente la lógica la usamos en todos los aspectos de la vida. Tenemos unas rutinas,
que están establecidas por una base lógica también. Podemos también hablar del principio de razón suficiente, que es un principio en cierto sentido pues lógico también. Podemos también pensar, por ejemplo, en el principio de no contradicción, que es una de las bases del pensamiento humano, de la lógica también. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, como decía el gran filósofo Aristóteles. En definitiva, todas estas cuestiones forman parte de la lógica. De hecho, uno de los grandes problemas que hay en la enseñanza media actualmente es que los alumnos no desarrollan esa capacidad de lógica porque no leen en muchos casos lo suficiente y entonces no saben entender propuestas, argumentos, no saben explicarse adecuadamente de acuerdo con unas pautas, con unos principios de desarrollo lógico. Primero pues introducción, desarrollo y luego conclusiones. En definitiva, a la hora de escribir libros, a la hora de escribir artículos científicos, ensayos, incluso pues novelas, cualquier tipo de escrito, hay que tener unas pautas lógicas básicas o mínimas, porque si no, al final se hace todo ininteligible. Precisamente la inteligibilidad, diríamos, del conocimiento se consigue mediante procesos lógicos. Incluso en la ciencia, en los experimentos hay que desarrollar unos procedimientos lógicos de experimentación, con unas fases de experimentación, para que todo pues sea correcto, sea válido. Y bueno, esto también se aplica a todo el proceso científico. Los procesos de descubrimiento, de investigación, siguen métodos lógicos. De hecho, se han escrito pues, infinidad de libros sobre cómo es la investigación científica. Me estoy acordando, por ejemplo, de Mario Bunge, que ya ha fallecido, que también desarrolla en su investigación, en sus investigaciones científicas o investigación científica, un libro monumental, pues realmente cómo tienen que ser los procedimientos de las distintas ciencias, de la física, de la matemática, de la química, etcétera. Y bueno, en ese sentido podemos pensar también, por ejemplo, en otro gran libro, La lógica de la investigación científica, de Karl Popper, que era un gran conversador, tenía un gran virtuosismo verbal y que en esa lógica de la investigación científica, que es su libro más importante, junto con otros, Conjeturas y refutaciones y otros libros, pues desarrolla lo que deben ser los procedimientos científicos rigurosos. Por ejemplo, está también la idea de la falsación, que una teoría científica pues es más o menos verdadera, o puede considerarse verdadera, mientras no se demuestre que es falsa, pero eso se basa en la deducción y también se basa en que no haya otras teorías diríamos, que rechacen la validez de la anterior teoría, o que la propia teoría no sea capaz de explicar muchísimas cuestiones de la realidad. En ese sentido, el racionalismo crítico de Popper no es un inductivismo, sino que realmente responde a criterios lógicos también. Y que bueno, hay una mayor o menor probabilidad de que sea algo verdad a nivel de ciencia, pero diríamos que también, incluso en la historia de la ciencia, como señala, por ejemplo, Thomas Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, pues realmente también plantea que efectivamente en la historia de la ciencia han influido muchas veces las comunidades científicas para aceptar unas teorías o no aceptarlas, pero ha habido también un proceso de análisis lógico de las nuevas teorías que iban surgiendo, anomalías, luego había nuevas teorías y se iban aceptando o no en función de los resultados que ofrecían. Todo eso son procedimientos también lógicos. Por tanto, la lógica está presente en absolutamente todo, incluso en el ámbito profesional, en todos los sentidos, siempre hay una estructuración lógica de la realidad, de las cosas, en el ámbito administrativo y en los ámbitos laborales, etc. Por tanto, se puede estar de acuerdo en que la lógica interviene en todos los aspectos de la vida. En ese sentido, somos seres lógicos, podríamos decir, a diferencia de los animales, que son seres más bien instintivos. En ese sentido, yo creo que es algo evidente y que es indiscutible. Por otra parte, la lógica se utiliza muchísimo en informática y en otras investigaciones. Actualmente estamos en la era digital y la digitalización supone procesos lógicos también. Los desarrollos o nuevos desarrollos, diríamos, digitales, pues se basan también en procesos lógicos. Por lo tanto, podemos decir que, al igual que decía Galileo, el libro de la naturaleza hay que entenderlo en caracteres matemáticos, podríamos decir también que en caracteres lógicos, porque la matemática es lógica también. En ese sentido, es algo también incuestionable. Respecto a la lógica formal, cabe decir que todo razonamiento consta de un cierto número de oraciones o proposiciones colocadas de tal modo que podamos decir que una de ellas, a la que llamamos conclusión, se sigue o se deriva
lógicamente, de las demás, a las que llamamos premisas. Generalmente se trata de proposiciones o lo que es igual oraciones enunciativas que podemos considerar como verdaderas o falsas. En ese aspecto podemos decir que la lógica formal se ocupa de averiguar si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas o no. Desde este punto de vista o planteamiento, un razonamiento es válido solo cuando su conclusión es consecuencia lógica de las premisas, como ocurre, por ejemplo, en distintos ejemplos. Si Popeye, por ejemplo, cruzó el Atlántico a nado, entonces fue un gran nadador. Popeye cruzó el Atlántico a nado, por consiguiente, Popeye fue un gran nadador, independientemente de que eso haya sucedido en la realidad o no haya sucedido. Un razonamiento, en cambio, es inválido o es falso cuando la conclusión no se sigue de las premisas, como en este otro ejemplo, a pesar de que la conclusión sea verdadera. Algunos alumnos de bachillerato son chistosos, algunos deportistas son alumnos de bachillerato, por consiguiente, algunos deportistas son chistosos. Es preciso distinguir claramente entre la verdad de la conclusión, que es cuestión del contenido o mensaje, que tiene una determinada proposición, y la validez del razonamiento, cuestión de la forma o estructura abstracta del mismo. La forma de un razonamiento puede ser representada también de modo más claro, sustituyendo algunos términos, de modo que pues se utilicen letras, y de esa manera podemos llegar a realmente pues una determinación más clara de la estructura de los razonamientos. Realmente pues hay distintas formas que pueden tener los razonamientos, esto es importante también destacarlo, prescindiendo totalmente del contenido o materia de que se trate. Y este es precisamente el enfoque que adopta la lógica formal. Analiza, y esto es muy importante, los distintos esquemas argumentativos y establece cuándo son válidos. Por tanto, se puede decir que la lógica formal es la teoría que se ocupa de la forma de la argumentación.